Antonio Ruiz Pérez, Málaga, 28 de enero de 1930. Pues mira, la infancia mía fue ya cuando al tal colegio hacíamos las clases que había que hacer. Yo era un tío muy adelantado, el maestro se iba, me dejaba ya a mí el primero con los niños. Eran colegios muy, como tú sabes, de muy poco montaje, ¿no? Y aprendíamos a tranca y barranca. Después, cuando ya me hice un poquito mayor, pues ya empezó la cosa del flamenco. Ya me sentía yo el gusanillo de la garganta. Y entonces mi padre, que paz descanse, le gustaba mucho el cante, y mi madre cantaba muy bien. Mi madre cantaba estupendamente, cantaba por la Niña de la Puebla, ponía los peines. Y entonces yo en mi casa, por eso me pusieron Niños de la Alegría, porque yo cantaba mucho por alegría, que la domino muy bien, todos los tipos de alegría. Y me dice mi padre, ¿cómo le van a poner a este niño para cuando vaya a cantar? Porque a mi padre le gustaba tanto el cante que me buscaba fiestas para que yo fuera a cantar los sábados, los domingos, o en una boda. Vamos, que teníamos conocimiento con los ellos, ¿no? Mi abuelo, yo no lo recuerdo. Ellos lo mientan mucho como muy buenas personas, como era un hombre muy educado, no fumaba, no bebía, un hombre de su casa. Mi padre trabajaba en la Renfe, el asunto de los billetes del tren, de peón. O sea, estaba en los billetes, Juan, tráeme la máquina tal, Juan. No era jefe de nada, ni de departamento, ni nada. Entraba muy temprano por la mañana, a las 7 creo, y salía a mediodía y ya no volvía. Y ya se jubiló muy pronto porque tuvo una enfermedad que en este tiempo ya hubiera tenido más cura, que era una poliartrosis, o sea, se le deformaron los huesos. Entonces mi madre era una mujer de su casa, para poder mantenernos, que mi padre ganaba un poco, éramos 2 hermanos. Entonces mi madre tuvo que para descanse, murió con 103 años. Mi padre con 50 y tantos. Pero mi madre tenía una naturaleza de hierro. Mi padre era más endeble en ese aspecto. Padecía de estómago también, de úlcera de estómago y tal. Y entonces me dicen a mí que yo habrá salido los genes de mi madre, porque mi madre murió con 103. Sin enfermedad ninguna. Francis, sin enfermedad ninguna. O sea que ella lo mismo comía un callo de noche, que se tomaba una copita con coñac, un estómago privilegiado. Mi madre ha sido más horas de trabajo, porque ella se buscaba también la vida en la calle, haciendo con la madre de mi mujer, haciendo canastas y cosas de estas, y la pasa también, cuando venía la época de la pasa, pesando la pasa, quitándole los palillitos de la pasa. Trabajaban mucho en calle Cuarteles. Entonces desde aquí a calle Cuarteles se iban andando porque no tenían medios para poder coger cosas de línea, ¿no? Había una industria pequeña que siempre las colocaban a ella cuando venía la fecha de la pasa, la llamaban, y ellas dos iban más mujeres de Málaga, ¿no? Pero sobre todo ellas dos eran fijas. Ellas, cuando más trabajaban en los fijos, era con la pasa, más tiempo. Los otros tiempos eran ya menos trabajo, ¿no? Menos horas. Entonces mi madre era muy buscavida. Mi madre puso un puestecito allí de alfalfa cuando existía la alfalfa. Puso unos saquitos con pienso para los animales. En fin, mi madre era muy luchadora. Y nosotros, pues, en el colegio pobre del pasillo, mi hermano sí trabajaba en el banco. Mi hermano estuvo en Banesto hasta la hora de jubilarse, pero se jubiló con la antelación a la jubilación. Con 60 años, con 59 años se jubiló. Mi madre era una emprendedora de cosas, estaba siempre pendiente de nosotros, en las comidas, la pobre lo que podía hacer. Se cocinaba antiguamente con esto de una hornilla de petróleo, con una ¿cómo se llama esto? Una cinta gorda que se llenaba de petróleo y subía, se le daba a una rosquilla, subía para arriba y ahí se guisaba en el patio además. O sea, era un patio de vecinos, de 12 vecinos, que era cuando se pagaba muy poco, una luz muy pobre, una luz de estas que le llamaban de 3 chicas, porque era una luz muy pequeñísima. Un estado lamentable para todo el mundo, no para mí solo. O sea que los primeros años estuve viviendo en calle Luque de Rivas, o sea, los primeros años allí. Después tuve suerte cuando fui un poquito mayor, ya con 10 años y medio, 11, me salió una colocación en la farmacia de Capuchino, frente al cuartel. Y allí estuve una pila de años. Allí había el dependiente mayor, se llamaba Francisco Bazaga, que ha muerto hace poco, con 80 y tantos años, que es el que me hacía, yo tengo ahora que la enseñaré, todas las caricaturas
para los periódicos, porque yo trabajaba mucho en el periódico, en la hoja del lunes, que ya no existe, que estaba en la Alameda Colón, hoja del lunes y La Tarde. Eran dos periódicos que a mí me contrataban mucho para cantar. Cuando iba a los Terminamar, o sea, a la Feria de Málaga, me hacían, a lo verás, muchos reportajes. Y te quiero decir que ahí estuve en la farmacia mucho tiempo. En el colegio estaría yo desde los 7 años hasta los 14, 11 o 14 años. En un colegio que había, que no me acuerdo cómo se llama, en el pasillo de la cárcel, al final a la izquierda, un piso grande, alto, con muy mala estructura de piso, todo caído y todo. Allí subíamos las escalerita a los niños frente al río, y subíamos y allí damos la clase, pero lo menos 50 niños con un solo maestro. El maestro, que tengo que salir, y siempre estaba en la calle. El estudio era fatal con ellos. Lo que pasa es que yo puse de mi parte mucho, y entonces como yo veía que allí no tenía por venir de alimentar mis facultades de tener una educación, pues yo lo que cogía es que me llevaba los libritos a mi casa, y tengo infinidad de obras para leerlas y para quitarme la falta de ortografía y demás. Mi padre no era muy adicto a leer. Yo tengo este muchacho que te estaba diciendo de la farmacia, que era el que me escribía mucho las letras de cante, y era mi impulsor de que yo fuera a cantar, porque me veía que tenía unas facultades tremendas. Aprendíamos lo clásico de la clase, pero no llegamos nunca ni a hacer de primero de bachiller ni nada de esto. Eso estaba perdido. Sí. La primera, la base nada más. Lo básico. Lo que pasa es que me llevaba a mi casa muchos libros que este señor me prestaba, y aprendía las reglas de la falta de ortografía, las terminaciones de 2H delante, o sea, pero era por mi parte. Él me prestaba los libros y ya me hice socio, pagándolo una peseta, que en aquella fecha, una peseta todos los meses, no sé cuánto, y me mandaban. En casa tengo un baúl, en el campo tengo un baúl lleno de libros, me leía Shakespeare, me leía todo, pero todos de literatura, nada de policíaco, ni nada de eso, todo de literatura, y aprendía yo mucho de eso, y me gustaba mucho la lectura. Y ahora no leo tanto, leo el periódico mucho, todos los días, pero leo más la cosa flamenca, ¿no? Letras flamencas. ¿En la escuela qué medios materiales tenía? Me ha dicho que, bueno, que era una escuela un poco... Muy malo, sí, ¿no? Muy malo, Francis, muy malo. Si el lápiz no tenemos que prestar uno a otro, no había goma para borrar, el maestro a 2 kilómetros allí, niño, por favor. Y eso es lo que hacía más, chillar más que enseñar. ¿Cómo era la educación religiosa en aquella época? En esos muy años? Poca. No poca. En el colegio, ¿te refieres al colegio? Sí, sí. Dábamos un poco de religión, pero no mucho. Hoy en día está eso totalmente distinto, ¿no? ¿Y en la casa recibía algún tipo de formación religiosa? ¿Su madre le enseñó a rezar? ¿Le llevaba a misa? Mi padre, sobre todo, mi padre no, pero mi madre, los padres nuestros, y vamos a rezar antes de comer. ¿Qué opciones de ocio, de pasatiempo había entonces cuando usted era pequeño? ¿Qué se podía hacer? ¿Había radio, había tele en su casa? Nada, tele ni pensarlo. De tele yo cuando me casé, que fue la primera tele que había en Capuchinos, donde está el Matorral, en calle por Longo, que da al Ejido. Sí. Allí me casé yo, había una fábrica de muebles, no me acuerdo cómo ahora, y allí compré yo una televisión de Viva Hermano, me acuerdo, me la dio a plazo, a pagar 2 pesetas, no sé cuánto, una televisión pequeñita, y fue la primera televisión que yo vi allí. Pero televisión, como tú sabes, que se veía con rayas, estábamos viendo una imagen y nos mareábamos, las rayas para arriba y para abajo. Luego pues habíamos, no sé si tú recordarás, cuando chicos, ponernos así y saltábamos, nos poníamos así, íbamos corriendo uno tras de otro, saltando, y eso era en la calle, eran las bolas. Canica, ¿no? Hacíamos unos juguetitos donde había tierra en la calle, venga, y jugábamos a las bolas. Ese era el juego que había antes, y la cosa que había antes. No había ni cine, ni teatro, ni nada más que un poco radio y un poco de... Y Antonio, luego se ve un poco por la necesidad y por la ausencia de su padre, supongo que es lo que le lleva a trabajar tan de pequeño, ¿no? Sí, claro. No había más remedio que trabajar. Y yo entonces, cuando entré en la farmacia, ganaba una peseta, pero entre mi hermano y yo llevamos un poco el peso de la... Pero nosotros hemos pasado una fecha muy mala. Allí donde yo vivía en Calle Duque Arriba, hacia los Postigos, no sé si lo conocerás,
había un asilo de pobres y allí había cola y nosotros íbamos, mi madre y yo, o mi hermano, con una olla para que nos echaran comida. ¿Recuerda, por volver a la niñez, el primer día en el que estalla la guerra? Yo no me acuerdo. No lo recuerdo. No me acuerdo. Yo sé que estaba yo allí sentado y empezaron, que vienen, que no sé cuánto, y nosotros, sí recuerdo, Francis, que había que tener la puerta muy bien cerrada, porque pasaban, ya van a llevarse a otro, y lo afusilaban en la parcela. Lo asesinaban en la parcela. Eso sí lo recuerdo. Y tenemos un susto tremendo. A las 9 de la noche, las puertas cerradas, la luz apagada, y iban por las calles, vamos por otro, vamos. Y había una matanza tremenda en la calle, o sea, a tiros, limpios en la calle. Esto sí lo recuerdo. O sea, que allí recuerda usted que hubo sacas, que sacaban a gente... Sí, sacaban a gente de los... A pasearla, ¿no? A mí le va a tocar papá ahora, porque no sabíamos de qué podía haber... ¿A quién le tocará? ¿A algún vecino? Gracias a Dios, en mi bloque, en mi bloque le hago, en mi casa, no se llevaron a ninguno, pero lo sacaban, nos enterábamos por la mañana, de algunos vecinos o amigos de vecinos que se han llevado a mi hermano, se han llevado a mi padre, se han llevado... En el año 36 lo que recuerda es eso, y recuerda que ustedes también salieron de Málaga, ¿no? Sí, nosotros salimos de Málaga, tiramos por aquí, ya te he dicho, que dice mi mujer que no llegamos, no sé, yo no me acuerdo dónde llegué, pero yo sé decir que vi muchos cadáveres en el suelo en cunetas. Entonces dice que nos quedamos más para allá de Nerja o por ahí, pero yo me acuerdo perfectamente que cogimos un tren, que había un susto tremendo, la gente se subía al tren achuchándose por la espalda unos a otros, y íbamos asustados porque había barcos que tiraban cañonazos y llegamos a Málaga. Algunos tíos míos se quedaron en Valencia, no sé dónde se fueron, no nos escribieron, hasta los 3 años no supimos nada de que mi tío se metió a guardia municipal, y a los 3 años ya llegó a Málaga y ya con su mujer ya vivió con nosotros, vamos arriba y nosotros abajo, y ya nos contó toda la miseria que había en aquel tiempo y el susto sobre todo. Claro, el susto es... ¿Salieron porque salieron las demás familias? Exactamente, mira, aquello era gente de todos tipos, o sea, gente buena y gente más pobre, menos pobre, pero con niños en brazos, y el camino nuevo, esto que tú conoces, para arriba, eso era horroroso, a las 1 o las 2 de la mañana. Y uno subiendo el camino que ya tira para abajo para salir al palo, o sea, a la avenida principal, mi tío, me acuerdo, con mi tía, yo no puedo andar más, era un hombre ya un poquito mayor, y se bajó por un monte y se fue cruzando, vivía en un monte arriba. Ellos fueron los que se fueron de la familia nuestra, se fueron, pero nosotros seguimos en Valladito perdido, porque pudimos coger una mantita y una cosa. Dormíamos, yo me acuerdo, eso sí me acuerdo perfectamente, que dice mi mujer, yo me acuerdo que yo dormí en el suelo, nos entramos un cortijo que estaba derrumbado, había unos animales allí, y en la paja que había de los mulos, pues allí nos acostábamos muertos de frío, o sea, la hemos pasado muy mal. ¿Cuántos días recuerda que pasaron pues no sé si fueron 10 o 12 días o cosas así, o pidiéndole una a otra comida, porque no sé, con el susto se tiraban a la calle sin nada, Francis, ya sin coger cosas por la bulla de que vayan a bombardear la casa, vayan a venir y llevarnos. Pero aquello era, yo me acuerdo, eso me acuerdo perfectamente, un miedo horroroso. La gente, mira, ni Semana Santa, eso no tiene comparación, era mogollón de gente asustándose, niños llorando, madres que no encontraban a los niños chillando. Mira, eso fue terrible, eso me quedó a mí grabado para toda la vida, y me acuerdo y me entra escalofrío de yo pensar que yo he seguido ese camino y que gracias a Dios estoy salvo de estas cosas. ¿Y qué horario de farmacia? Sí, ¿qué horario tenía? Era de 9:30 a 1:30, y en verano de 5 a 8 en verano, y de 4 a 8:30 en invierno. ¿Y de lunes a domingo o cómo? De lunes a domingo, y las guardias de por medio. Porque a nosotros nos tocaba a lo mejor una semana de guardia que no se cerraba a mediodía. En aquellos primeros años donde usted comenzó a desenvolverse en la farmacia, habría una enfermedad muy diferente a las que hay hoy, ¿no? ¿Qué es lo que y sin curación. Sí, ¿no? Había una septicemia en sangre, y no había un antibiótico progresivo moría mucha gente de septicemia. Mucha gente, y de cosas en la piel. Sí. Había los niños jugando en la calle, no había esa higiene, ¿no? Claro. Y entonces salían muchas pupas. Había epidemia de piojos. Para enfermedades más peligrosas que había, más mala era la sífilis.
la plenorragia. Entonces no había antibiótico potente como ahora hay, cualquier antibiótico de amplio espectro que se llama, que te pone una inyección y te va cortando una plenorragia. Una plenorragia de momento no es nada, pero cuando ya pasan años te crea una enfermedad muy peligrosa en los órganos. ¿Recuerda alguna epidemia así de posguerra importante en Málaga que los tuviera ustedes de cabeza? Enfermedades, muchas colitis, desintería que se llama, desintería, que la gente entraba al bate, la gente iba... había mucho tuberculosis, montones. Por la carretera de Cártama hay un sanatorio de antituberculoso que lo quitaron, que allí había 100 enfermos. Hoy en día hay brotes de tuberculosis, ¿no?, en los cuarteles, por ahí fuera, pero no... Antes había mucha tuberculosis, los pulmones hechos polvo, y moría mucha gente de tuberculosis. Antes acudirían también mucho al farmacéutico, el que no podía tampoco ir a un médico, ¿no?, muchas veces a preguntarle y a... Sí, nada, eso era, ni había... Cuando tú vas ahora a la seguridad social y no te cuesta nada, yo que soy pensionista voy, el medicamento me lo da, pero te quiero decir que antes estas penalidades era a cada momento. Iban criaturas que no podían ni pagar la medicina. Teníamos una libreta, una libreta que apuntábamos, la fulana de tal me debe tanto, y la pobre iba pagando poco a poco. Había un librito en la farmacia que de los medicamentos que debía la gente, porque no podían pagarlo. En la farmacia me tiré yo, pues, desde 10 años hasta aproximadamente 10, hasta los 15 aproximadamente, 5 años. Lo que pasa es que me quedé parado, total. Me fui a mi casa y entonces me fui a la línea de la Concepción y tuve una llamada telefónica de la farmacia que estaba en Méndez Núñez, que hacía las guardias de noche. Me llamó el farmacéutico, que sabía que me había despedido de allí y que yo era un tío muy listo para la farmacia, con una memoria de elefante. Me sabía todos los nombres de las medicinas, la dosificación y los precios. Y entonces él se enteró que valía mucho y me llamó. Y allí ya terminé yo mi vida en la farmacia, ¿no? Y entonces allí me tiré, ganaba poco dinero, yo ganaba 8.000 pesetas, 8.800 al mes. Después, cuando en el laboratorio fui muy considerado, y yo he ganado muchísimo dinero. Gracias a Dios, lo que tengo se lo debo al laboratorio, pues yo vendía muchísimo, yo vendía 100 millones de pesetas diarias. Tenía una comisión. Aparte, si era un vendedor que vendía más de la cuenta, el 90% del 100, me daba un premio de 500.000 pelas todos los años. Y yo estuve, sin exagerarte y no te miento, estuve toda la época de que estuve en el laboratorio ganándome el primer premio. En aquel año 45, cuando sale de la farmacia y demás, ya era aficionado al cante, ¿no? ¿De dónde viene esa afición? Sí, yo incluso en la farmacia, estaba yo en la farmacia de auxiliar, todos los turnos pasaban por la puerta. ¿Cómo te llega esa afición? ¿Por qué? ¿Porque de pequeño escuchabas discos en la casa? Bueno, yo los discos que he aprendido no eran en la casa, porque yo no tenía medio para comprar un magnetofón de esto y poner no había compás tampoco. Había cinta magnetofónica. Yo, donde he aprendido a cantar muchísimos años, yéndome de mi casa a la Plaza de la Merced, había 4 kioscos que ponían cante flamenco con un altavoz muy malo y ponían discos desde las 9 de la noche hasta las 3 a las 4 de la mañana. Allí estaba yo sentado, Francis, sentado en un asiento que tú sabes que hacía más frío que nada, mi madre, y él tenía que ir a buscarme. Porque decía, ¿dónde está este niño? Yo sé dónde está. Se iba a la Plaza de la Merced. Está bien ya de cante, ¿no? Vámonos. Mi madre me quería mucho y sabía que yo me gustaba mucho el cante, y ella cantaba muy bien. Mi padre no, ni mi hermano, ni mis hijos, ninguno saben cantar, ni mi mujer. Y entonces, pues yo me iba todas las noches allí y aprendía los cantes de eso. Yo tengo miles de letras, ahí te lo enseñaré, carpetas así de letras aprendiéndome. Yo soy muy educado para el cante. ¿Quiénes fueron los primeros cantadores que escuchabas? Los primeros que recuerdo de pequeño. Yo de pequeño he recordado, que ya están mayores, yo he recordado mucho a Pepe Marchena, que murió de un cáncer de esófago, que no fui al entierro porque era mi ídolo. Yo no es que perfeccione el cante de Marchena, es que mi voz se adapta a los cantes de Marchena. Y Valderrama. Valderrama era un hombre que a mí me tiene muy considerado, porque saben que son cantes muy difíciles.
Yo salía de una caseta, me iba a la caseta del ayuntamiento, me iba al Hotel Miramar y hacía 3 o 4 actuaciones en la noche. Me acostaba a las 5 de la mañana, al otro día iba a estar a las 7 o las 8 en la feria. Me buscaban mucho porque aparte de cantar flamenco, yo cantaba mucho con orquestación, ¿eh? Y el Hotel Miramar he cantado mucho con orquestación. ¿Y de niño empieza a ser reclamado, ya lo empiezan a conocer muchísimo, ya. Por su afición al cante? Exactamente. ¿Qué recuerda de pequeño donde trabajaba? A mí me dio la fama Fiesta en la Radio, que lo daba sobrino de Felisain, y yo no le cobraba nada a la radio, pero en agradecimiento de que tenía, cuando yo entré, cuando dice entra un artista, hay una audiencia tremenda. De las fiestas en la radio estuvo años con Carmona, los directores y los artistas que iban. Antonio Vargas era el guitarrista, estaba poco ciego, pero tocaba y había un piano. Yo allí llamaba, como te dije antes, a Fosforito. Yo cantaba mucho porque me llamaba el director: Antonio, vente, que me están reclamando por teléfono que vayas a cantar, ¿qué hacemos? Y yo iba. El primer sueldo que me dieron, porque eso lo patrocinaba la sobrino de Felisain, ¿tú sabes dónde está? Bueno, pues esta casa me regaló, el primer sueldo que yo tuve, me regaló un traje. Mira, cuando yo llegué a mi casa, me dieron un vale para un traje. Yo llegué a casa Felisain, me da usted un trajecito, llevé el traje a mi casa, y cuando me vieron entrar con un traje en mi casa, tú no te puedes imaginar lo que te formó. Niño, esto es de la Coyotú. ¿Esto de qué? Mamá y papá, esto me lo ha regalado Fiesta en la Radio por cantar. Entonces, de ahí empecé la popularidad. Se enteró RCA de Madrid, se enteró Telefunken, y ya eran festivales con cantadores grandes, ¿no? Había, por ejemplo, en la casa donde usted vivió de pequeño, ¿había electricidad? Muy baja, bombillas bajísimas. Un patio con una sola bombilla colgado allí en la escalera, que apenas se veía. Un patio donde lavaban las mujeres, en unos lebrillos que había en el centro. Había un pozo, calle Duque de Arriba, un pozo que todavía está, con agua, pero no se utilizaba ese agua. Entonces nos veíamos negros para coger agua, porque todas las vecinas querían lavar. No había agua corriente, ¿no? Sí, corriente. Patio de ratas, muchas ratas. Vamos, vivíamos, cierra la puerta que vaya a entrar. Servicios compartidos, supongo. Sí, exacto. Pero vivíamos, nosotros ya nos acostumbramos, y el que se acostumbra a la mala vida se acostumbra y no le parece mal que otro le diga vente a un piso y no quieren ir, como los pobres que están en la calle o durmiendo en el metro, le dicen vente a un asilo y no se quieren ir, pues se encuentran allí su método de vida. La hemos pasado muy mal, pero a gusto en aquella fecha de... Luego, cuando ya entra en la farmacia y empieza a buscarse la vida por su cuenta, ya se muda a otro sitio, o sea, vive en otro domicilio, o eso ya cuando se emancipa usted de su familia. Sí, yo cuando ya me casé, ya vivía en el Capuchino, donde te he dicho antes, que había una fábrica de muebles. Allí ya estuve viviendo hasta que mi mujer, a los pocos años de estar casado, murió y me dejó el niño. Estuve 3 días con ella en Carlos Haya. Dio a luz al niño y después murió de la que te he dicho, la almeja esa, en 24 horas. ¿Cómo se conocieron su primera mujer y usted? De pequeño. Yo le estuve hablando a mi mujer, si no te exagero, que antes hablábamos en las puertas de las casas, y me decía ella, la pobre, me decía, pasa y habla con mi padre ya, para qué. Los padres eran muy bajos en cultura, ¿no? Era un hombre que trabajaba con un borriquito llevando leña y tal, y era un hombre muy bueno, se llamaba Antonio también. Y ella era una persona, si esta mujer que tengo ahora es buena, aquella era también tan buena, ¿no? Y entonces ella me alegraba mucho la vida, a ver si me entiendes. Decía, Antonio, ¿dónde vas a cantar hoy? Y yo le decía a ella muchas veces, si tú aquí donde vives en Capuchino, que yo vengo a verte, sabes que hay un bautizo, hay una boda, o lo que sea, y tú conoces al que va a dar esto, avísame que yo voy a cantar. ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Cuántos hijos tuvieron? Tuve uno. Uno, ¿no? Tuve uno, y con esta mujer que tengo ahora, estoy casado, llevo ya 40 años con ella o más. Tengo otros, o sea, no son hermanos de padre y madre, pero... ¿Ya le pudo dar a su hijo una educación? Sí, ya... Hombre, con esfuerzo no, porque yo ya ganaba mucho dinero, ya tenía dinero. Yo le daba a mi hija una carrera de profesora de la universidad, que me costaba una pasta grande. A mi hijo tuvo que hacer bachiller, fui a Madrid con él, para emplearlo en Banesto, que no tenía la edad para estar dentro, pero de aquí era, y de la máquina era un profesor, y lleva en el banco trabajando desde 14 años. Ganamos buen sueldo.
¿Qué valores y qué valores se inculcaban entonces en la familia? Ya me lo ha contado un poco de pequeño, pero usted, ¿qué valores le transmitía también a su hijo diferente a los que hay? Yo le contaba a mis hijos y a mi hija todo lo que el camino a seguir era la cultura, bachiller. Mi hija era una estudiosa, ahí donde tengo el cuarto de los discos, que ponía los puños, y si en televisión había algo interesante, iba a llamarla, vehementemente, y ella me cerraba la puerta, e incluso con malos modos. Papá, no me llames más, que estoy estudiando. A mi hijo exactamente igual, estaba en Banesto, hizo su carrera de bachiller y todo eso, y entonces ellos viven muy bien, y yo le he inculcado a mis hijos que siguieran ese camino. ¿En su familia existió, hablo de su padre, su madre, y luego después en su hijo o ustedes mismos han tenido ideas políticas de algún tipo? Ninguna. Yo la política no la tengo. En mi caso la veo, preferencia por tal y cual. La política, en ese tiempo eran, o nosotros no nos enterábamos, por poca cultura, lo que sea, había más cosas de... Como ahora se tiran unos políticos a otros y están 4 años en el sillón y están locos por coger, y que se está viendo tanta cosa ahora de los alcaldes. Hay 45 alcaldes implicados en la provincia. Entonces, eso antes, o yo no me enteraba o lo que sea, no había eso, Francis. Eso no había. Había el tiempo de Franco, que había menos robo, porque Franco cogía un tío, subía a un balcón, lo cogía y lo amarraba y le pegaba 2 tortas, y ya ese tío no robaba más. Hoy en día pasa un policía por ese y le dice el granúa, ¿tú qué quieres? Y sigue robando. O sea que era otra cosa, era otro mundo, Francis. Aquella época era otro mundo. ¿Qué tablaos existían en Málaga? ¿Qué tablaos fueron los más importantes? Lo más importante es la terraza. Y lo más importante también, uno que había al lado del Teatro Cervantes, la taberna gitana. Uh-huh. Había uno frente al teatro, en la calle Alcazabilla, sí. Está el teatro romano ¿Refugio? El Refugio, que yo he cantado mucho con la repompa. Ese es el primero, ¿no? Ese fue el primero. ¿Qué fecha? Después abrió esa es la que hizo más negocio. Esta de aquí, el Teatro Cervantes. La taberna gitana. Allí iba Nocebercé, allí ha ido Camarón de la Isla, se hizo allí casi. Yo he cantado con ellos. ¿Llegó a trabajar en tablao? Muchísimo. ¿Cómo era? Yo he trabajado en el Málaga Cinema con Machín. ¿Cuáles eran los teatros que había entonces en Málaga en la época de los 40, los primeros teatros de los años 40? El más famoso era el Café Chinita. Eso era el más famoso, que yo he hecho una semana en el Cine Alameda, el Café de Chinita, la obra del Café de Chinita, que es una obra con 20 artistas en el escenario, todos mayores. Pero eso ha sido posterior, yo digo en aquella época. En aquella época, como te he dicho, yo he cantado en el Cine Segaray, he cantado en la Taberna Gitana, que es lo que había, porque ya no existía eso también es posterior, el Café Chinita. ¿no? También es posterior, ¿no? De los años, estoy hablando años 40, 50, los primeros que recuerda teatro donde había flamenco, donde se podían ver espectáculos flamencos. Muy poco. Había fiestas flamencas en patios, que ponían unas cadenetas, ponían como un escenario, allí se iba a cantar mucho, pero en sitios donde, ¿qué te digo yo? En sitios oficiales como la feria, las casetas de la feria, estábamos locos porque venía la caseta de la feria para ir a trabajar, ¿no? Yo no tenía necesidad de ir a decir, contratan usted para eso, me llamaban. ¿Y esos espectáculos grandes de Marchena, de Valderrama y eso, dónde venían? Eso venía al Gran Olimpia. Entonces existía, como te decía, al Gran Olimpia. El Gran Olimpia tenía una facultad enorme, ese teatro no se ha conocido en España, que la gente no tenía que leer el cartel de Gran Olimpia, porque sabía que siempre había espectáculos. O sea, tú decías, me voy al Olimpia, y todos los días había, en el Teatro Olimpia, era famosísimo, se ¿Dónde llenaba. estaba ese teatro? ¿Dónde estaba ese teatro? En la calle Córdoba, Tomás Heredia y Córdoba. ¿Y había espectáculos de todo tipo? Todo tipo, sobre todo más de cante. Ahí yo, hasta Valderrama, yo he cantado con él, ahí tengo un cartel, hasta Valderrama, he cantado yo con el Gran Olimpia, ha venido Pepe Marchena, ha venido Ceberceno, pues no era de aquella época, Camarón, no, tampoco, pero han venido librijanos, han venido cantadores, ese que tú me has visto en el libro,
Entonces estamos hablando de 60, los años 60, Ya. 70, ¿no? Sí. Los años 50 y demás, ¿a dónde estaba la música en directo? ¿A dónde se iba a ver espectáculos de ese tipo? Bueno, en espectáculos de este tipo había muy poco. Había muy poco. Nosotros, los artistas que se han dado a conocer en Málaga se han tenido que dar a conocer en las ventas. En Málaga, ¿qué fecha señalada había entonces para, por ejemplo, para escuchar música flamenca y música de otro tipo? ¿Qué fiesta había en los barrios? En los barrios, las verbenas, hacían muchas verbenas. ¿Qué barrios tenían verbenas? Sí, en los barrios todos. Había unos más famosos que otros, o más grandes que otros. ¿Cuáles eran los más significados? Pues mira, el más significado era, en el barrio de Capuchino había unos corralones grandes y que era grande porque era entrar las casas a un lado y a otro y todo un patio grandísimo. Allí ponían un entramado a la gente que no podían, pero ponían unas tablas, unas jefes y se subía una persona al escenario y allí era una alegría de dar una fiesta. Mira, la fiesta era lo que hoy en día ves tú. Yo me acuerdo en el patio de mi casa hacíamos muchas fiestas de estas y no existía la botellita de cerveza o la lata de cerveza, existían garrafas de 16 litros de vino blanco, no Montilla, nada de esto, le llamamos al blanco Montilla, no, vino blanco normal y corriente, como el Valdepeña que está en las tabernas y el blanco que está en las tabernas, vino corriente, garrafa entera, y eso era nada más que eso, y unas tapitas que hacía allí, una copita, otra copita, nos daba las 2 a las 3 de la mañana contando chistes, no había pelea, no había navaja, no había nada, era una alegría estar en una fiesta de esas. La gente contando sus anécdotas de su vida y de su... yo cantando, o el cantado que fuera, ¿no? Yo llevé a muchos cantadores a la boda. Y ha coincidido con celebridades, ¿no? Entonces también venían a la Costa del Sol y a... Venían cantidad de gente enorme, que yo no me acuerdo de los nombres, ministros, y venían gente al Hotel Miramar, con Bonet de San Pedro, un artista de aquella época que cantaba canciones melódicas. ¿Estamos hablando de qué año? Ahí tengo el cartel, el año 50 y tanto, año 52, puede ser 54. Era de los primeros espectáculos que había de posguerra, ¿no? Exactamente, sí. Esos espectáculos nos llamaban para despedidas de los artistas famosos, como Rita Hayworth, Antonio Machín. Venían muchos más artistas famosos, extranjeros. Ha venido, ¿qué te digo yo? Artistas de cine, no me acuerdo ahora, pero artistas de cine mundialmente famosos. Lo que pasa que a Rita Hayworth le gusté yo mucho cantando y dijo a ese artista que venga a mi mesa. Yo iba a contar cosas que es por modestia, pero que me salen porque se sentaba en la mesa, traía a un traductor, se sentaba con el guitarrista y ella decía, me lo decía el traductor, que no le gustaban las voces de tenor, grandes, las voces, porque ella no le gustaba la melodía de la voz, ella la entendía más. Y mira, después nos daban unas propinas de miles de duros. No te creas que después de que nos pagaba el Hotel Miramar a nosotros, me pagaba a mí, yo le daba el dinero a los artistas que llevaba, ella nos daba una cantidad de dinero para repartirlo, y yo he tenido siempre la prudencia de la educación, y eso de dar lo mismo que yo ganaba el artista que yo llevaba.